Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa número 43 de El Portal, Psicología de Otra Dimensión. Bueno, acá estamos, segundo año, firmes y avanzando en los temas. Bueno, les mando un saludo a los que se van sumando. Como siempre, cuéntenme quién anda por ahí, de dónde son, de dónde me están mirando, si están mirando de la tablet, de la televisión, escuchando por la radio. También estamos en formato podcast por Spotify y, bueno, las iVoox, las plataformas también. Estamos retomando ahí el programa en formato podcast. Bueno, hoy, como está apareciendo ahí, vamos a tratar un tema que es diferente en cierto sentido a lo que hablamos muchas veces, pero que, bueno, los que siguen los programas y saben un poco el espíritu, ¿no?, de lo que voy transmitiendo en cada programa, bueno, van a ver un poco cuál es el sentido, ¿no? Y que en cierta forma son cosas que hablamos en distintos programas que vamos contando siempre, que tienen que ver con bueno, todo el espectro, ¿no?, de lo que es ampliar la conciencia y las diferentes dimensiones que tiene eso, ¿no? Muchas veces hablamos de lo que tiene que ver con mirar para adentro. Entonces, donde uno lo que tiene que hacer para ampliar la conciencia tiene que ver con ver qué hay en uno, conocerse mejor, ver esas partes que no se ven, esas partes dolorosas, ignoradas. Y hay otra parte que tiene que ver con percibir el mundo, con conocer lo más posible, con entender lo más posible el mundo que uno vive. Esos dos aspectos son los dos igualmente importantes y necesarios en la conciencia. De hecho, bueno, todo gran maestro actuó de esa forma, ¿no? Hizo un camino interior, pero a su vez actuó en su mundo. Por ejemplo, actuó y entendió que uno tenía que entender el mundo y saber cómo manejarse dentro del nivel de conciencia en el que estaba viviendo. Por ejemplo, el otro día estaba viendo la película de Gandhi. Gandhi es uno de los, digamos, de los personajes más reconocidos en este sentido, ¿no? De su viaje interior, pero a su vez de su trabajo revolucionario. Y bueno, es muy interesante la película, para el que no la vio, es una película larga, es una película que ya tiene sus buenas décadas, pero bueno, es muy interesante mostrando como los momentos claves, por ejemplo, de esta lucha, ¿no? Porque, bueno, en el caso de Gandhi era el objetivo de liberar a Sudáfrica, a India, de la opresión, de la dominación, y tenía obstáculos constantes, como aparecen siempre, ¿no? La violencia, la codicia, el poder, la división, las creencias. Bueno, se funcionaba como un estratega, ¿no? Dentro de eso, cómo usar desde la no violencia para generar cambios. Bueno, un poco eso es la propuesta de lo que vamos a hablar hoy. Voy saludando. Hola, María Aurelia, desde Chaco, Sáenz Peña. Hola, Iris, desde Ushuaia, la primera vez que te veo. Bueno, para los que llegan hoy, van a encontrar y vamos a ir conectando cómo se conecta este tema con otros que tratamos. Pero bueno, es un tema que a mí me parece interesante, fundamental, es un tema que lo investigo mucho. Es un tema que obviamente tiene mucho que ver con lo que viene pasando en el mundo, especialmente. Y que bueno, tengo para, digamos, no todo el mundo lo toca, porque uno se mete siempre con temas espinosos, polémicos, cuando tiene que ver con la realidad. Siempre hay que tener mucho cuidado, ¿no?, de no caer desde lo que es su propia ideología y desde ahí un poco como condicionar lo que se está transmitiendo. Pero simplemente hoy vamos a hablar de esas técnicas con las que
se manejan las percepciones de las personas. Es un tema muy relacionado con las cuestiones de la Matrix, ¿no? Cómo se manejan las percepciones y las acciones de las personas que, bueno, se siente en el mundo que uno está yendo y quizás no se sabe por qué, ¿no? Y hay que ver un poco más arriba, hay que ver con un poco más de conciencia para entender cómo se están dirigiendo esas acciones de cada uno. Bueno, mientras, ahí están mis redes, como siempre, en Instagram, @matías.s.martin, para seguirme en Facebook, lic de licenciado, Matías Martín Psicología, en YouTube, Psicología de Otra Dimensión, y el mail msmartinpsicología@gmail.com. Ahí ya saben, para seguirme, para encontrar más contenido relacionado a lo que hablamos, para contactarme, con preguntas, comentarios, para atención también. Bueno, y después también vamos a estar compartiendo un grupo de Telegram que es nuevo, que recién lo empecé a contar la semana pasada. Bueno, ahí muchas gracias, Mateo. Súper atento. Que, bueno, desde ese link entran, ya se estuvo sumando alguna gente. Ahí en ese grupo voy subiendo todas las novedades, voy subiendo algunas cosas para comentar, otra información. Y para los que, bueno, me siguen y quieren tener más contacto, es un buen lugar como para intercambiar y donde se puede hablar más libremente, porque, bueno, hoy en día está muy difícil esto de la información, ya vamos a hablar un poco de eso. Y realmente, así como el conocimiento profundo en otras épocas se daba en código, se transmitía, y por eso la simbología también creció, ¿no? Porque tiene un poder en sí, pero también a veces ocultando cosas para que pasara a los distintos, la persecución, para que ese conocimiento se transmitiera y llegara y se salvaran las personas de que eso fuera destruido, por ejemplo. Bueno, hoy en día seguimos o volvemos a hablar en código muchas veces, a tocar ciertos temas con sutileza para que la información llegue, ¿no? Porque vuelve a estar muy fuerte el no querer que se hablen de muchas cosas. A ver. Voy a ir saludando un poquito. Hola Marisa, desde Río Cuarto. Hola Silvia, ¿cómo estás? Dice Solcito, hola bella comunidad Quinta Dimensión. Gracias a los que están siempre, a los nuevos que se suman. Bueno, grande Solcito ahí, mi pilar. Buenas noches Nancy. Buenas noches Blanca, desde Córdoba, Altagracia. Qué lindo este país. Cuando se cuida, ¿no? Bueno, a ver, la vez pasada, para los que estuvieron, los que siguen los programas, estuvimos hablando de cuáles son las necesidades del ser humano, de lo que era esta pirámide de las necesidades, desde las necesidades más básicas, como son el alimentarse, el comer, el tomar, el respirar, el sueño, esas necesidades fisiológicas, y cómo después venía la seguridad, después venía ser parte de algo. Y como hablamos yo les decía que estos programas van a estar conectados el uno con el otro, porque, bueno, esas necesidades que tenemos, un poco hablábamos y era un poco la conclusión del tema del programa, es que, bueno, las necesidades, esas básicas, inferiores, que tenemos que todo el tiempo estar preocupándonos de que estén cumplidas, por ejemplo, la seguridad de, bueno, estoy seguro de en cuanto a tener mi alimento, en cuanto a tener mi casa, en cuanto a cuidarme de las agresiones. Bueno, cómo esas violencias, esa necesidad de seguridad, hace que a veces no se acceda a otras necesidades que también son importantísimas para una vida más completa, ¿no? Para una vida vital, para que haya un verdadero estado de bienestar, que es lo que es tan difícil de alcanzar. Y bueno, ¿cómo se va a conectar esto? Porque en la inconsciencia, cuando uno está apegado a esas necesidades, ¿no? Bueno, estoy pensando en el día a día, en lo que tengo que comer, en lo que voy a tomar hoy, en cuánto puedo dormir, porque trabajo y trabajo para ganar plata y no puedo dejar mi trabajo. La seguridad, bueno, no hago esto porque acá me arriesgo
a que me pase algo, pero también me arriesgo a que a los demás no les guste, entonces a perder el aprecio de los demás. Bueno, eso uno en la vida tiene que aprender a equilibrar eso, pero digamos, en este equilibrio que hay que encontrar, si uno se queda pegado a eso, va, bueno, por ejemplo, a la seguridad, que está muy conectada con el miedo, a la búsqueda de la necesidad de seguridad exagerada. Bueno, ahí lo que pasa es que uno no accede a las otras necesidades, ¿no? A las que son superiores, que tienen que ver con la creatividad, con los valores, con una vida con sentido, porque uno se queda, bueno, apegado a eso otro. Y eso, esa falta de conciencia de quedarse, que del miedo, de quedarse apegado a eso que se está necesitando, es lo que va también a ser usado, o lo que puede ser usado por cualquiera que quiera ejercer poder sobre uno. Y eso pasa mucho en el mundo. Y vamos a poner un ejemplo para que entiendan cómo esto se conecta con el día a día. Por ejemplo, ¿qué pasa con todo el tipo de los productos que nos venden? Los productos que nos venden, se descubrió hace tiempo que la publicidad no funcionaba de una manera como uno pensaría más evidente. Por ejemplo, decir, bueno, yo me quiero comprar un auto y ¿qué quiero de ese auto? Bueno, quiero que ande bien, quiero que no se rompa, quiero que sea fácil de manejar, quiero que tenga partes que, no sé, sean fáciles de cambiar, etcétera, etcétera. Podríamos, por cuestiones de calidad, de conveniencia, sino que la gente lo que busca o lo que hace que uno por ahí elija un producto tiene que ver con otros factores. Por ejemplo, qué estatus te da, qué emociones te provoca, con qué se conecta. Entonces la publicidad pasó de ser algo donde te decían, bueno, este lavarropas hace 100.000 lavados y dura y te deja la ropa. Empiezan a hacer cosas que hagan que la publicidad te divierta, que le tomes cariño, o te muestra cómo eso te va a hacer sentirte importante y quedar bien y sentir que tenés las mejores cosas. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que se usan las emociones, se usan las necesidades, por ejemplo, para vender cosas a las personas. Entonces, obviamente, la persona que esté más necesitada de ser valorado por los demás, la persona que esté más necesitada de sentir apego con algo, bueno, va a ser víctima más fácil de eso. Y entonces, ¿con eso qué pasa? Bueno, por ejemplo, comprar o tener muchas cosas que uno no necesita, o a veces incluso ponerse en deudas o generarse grandes problemas por eso, porque compraste algo que apeló a tu necesidad de otras cosas, ¿no? A tu necesidad de tener cariño con algo, de sentirte acompañado, como muchas veces pasa. Por ejemplo, esto se hace mucho con los chicos, ¿no? Todo lo que se le vende a los chicos viene con personajes, con colores, y esto que parece muy inocente, ¿qué está generando? Que haya un apego ahí a un personaje, que se genere un afecto, cuando en realidad lo que te están vendiendo es una comida, ropa, un juguete, y que en todo caso se deberían elegir por otros criterios también, ¿no? Hola Ludmila, ¿cómo estás? Bueno, dice Solcito, muchas gracias. Dando me gusta y compartiendo ayudan al canal a seguir creciendo. Exactamente, si les gusta, si les interesa lo que se habló, compártanlo, porque eso ayuda a que a otras personas les llegue. Y bueno, me ayuda a mí a difundir esto también. Bueno, entonces, cuanto más necesitado esté uno de esto, más uno puede ser víctima de todo esto que otros están haciendo con sus objetivos, ¿no? Esto después se podrá pensar por qué pasa, ¿no? Pero hay una cuestión, en principio, cuando hablamos de estas cosas, bueno, la empresa quiere vender, el político quiere que lo voten, el banco quiere que vayas ahí para tener sus mayores clientes. Y todo funciona así, en todo caso, ¿no? En principio. En principio,
cada aspecto, cada aspecto de la vida, tenés una institución, una persona, un grupo buscando que le vaya bien. ¿Y eso qué pasa? Bueno, muchas veces va a ser que se busquen resultados y no que se piense qué efecto está causando eso. Por ejemplo, esto pasa, por ejemplo, con los videojuegos. Los videojuegos que hoy millones de chicos, adolescentes los usan. Bueno, hay una estrategia ahí. ¿Para qué? Para que sea más adictivo, para que las personas se queden más horas, para que las personas pongan su plata en ese juego. ¿Y qué está dando un juego? Un juego está dando emociones, está dando seguridad, porque uno se mete en un mundo, está cumpliendo fantasías. Y quizás uno quisiera, bueno, decir, bueno, juego unas horas, juego un rato y después me desconecto. Bueno, pero los juegos los hacen para que uno tenga que entrar todos los días, para que uno tenga siempre más cosas que hacer, para que uno tenga mejores cosas y pone plata, además de lo que ya se paga por el juego. Entonces, ¿qué están usando ahí? Están manipulando, ¿no? La necesidad de las personas de distraerse también, de tener cosas que los saquen de su realidad, que muchas veces está siendo muy angustiante, está siendo muy difícil. Entonces, de nuevo, ¿no? Siempre se repite esto, están usando las partes más frágiles de las personas, porque un chico, un adolescente puede decir, bueno, yo prefiero jugar con mis amigos, prefiero estar compartiendo con alguien, prefiero estar dibujando, pero ¿qué pasa? El dibujo, por ejemplo, no produce adicción. El dibujo es algo que uno hace expresivamente, que tiene muchos beneficios y no tiene perjuicios, pero no tiene ese poder, por ejemplo, de generar adrenalina, de generar dopamina y demás. Entonces, ahí es donde usan estas cosas. Bueno, esto es importante uno empezar a registrarlo en el mundo en general. ¿Por qué? Porque, bueno, lamentablemente eso siempre apunta a que uno se quede en esos estados bajos, adicto, enganchado a las cosas, sin capacidad de elegir, sin capacidad de pensar si eso es lo mejor o no, o si quizás necesito otras cosas. Bueno, esto... Hola María Esther, ¿cómo estás? Dice, gracias Solcito, Matías y Mateo por estar. Bueno, les voy a contar en este programa, los que siguen saben que, bueno, me interesa mucho la opinión. Seguramente para mucha gente estos temas sean algo que les interesa, para otros puede parecer algo más nuevo. Bueno, también me interesa saber qué opinan, si ven algo de esto, si lo ven conectado. Si notaron alguna de estas cosas, si están en el tema, porque, bueno, hay distintos niveles de involucración con esto, ¿no? De capacidad de ver y, bueno, justamente para esto es, ¿no? Para generar y ampliar un poco esa mirada que tenemos no solo de nosotros, sino del mundo también. A ver, ¿qué me dice Sol? Lo que decís de los personajes para chicos desde hace mucho se ve en alimentos como leche, yogur, salchichas, bebidas, etcétera, que vienen en el envase con personajes infantiles como los Minions, por ejemplo. Claro, exactamente. Eso que está haciendo, está generando una conexión afectiva con ese producto. Cuando entonces un chico ve eso y lo quiere por los colores, porque le da seguridad a los personajes que que son queridos en la infancia, que la infancia es la etapa más vulnerable en este sentido, porque hay muchos miedos, hay mucha inseguridad, hay mucha necesidad de cosas de apegos que den esa seguridad. Y bueno, hay una enorme competencia por eso, porque vieron que los chicos, por ejemplo, si les gusta una película, se la pueden ver 100 veces, si están usando algo, lo pueden usar y lo pueden querer todo el tiempo. No tienen límites en ese sentido, también tienen mucho más tiempo para consumir cosas, así que hay un enorme mercado puesto en los chicos porque son clientes muy redituables. Esto es terrible, pero es así, y lo que se hace adictivo a esa edad, por ejemplo, una gaseosa, por ejemplo, la comida chatarra, después no tiene solamente una adicción física con eso, sino una memoria emocional
que va a conectar, uy, eso todos nos acordamos, ¿no? Eso es lo que yo comía cuando era chico, esta es la propaganda que veía, este es el canal que veía. Quedamos conectados siempre a eso que en esos momentos nos daba seguridad, nos daba alegrías, nos daba compañía, entretenimiento. Entonces, es complicado cuando, por ejemplo, cosas que no son sanas claramente, se apegan de esa manera, ¿no? Porque están usando estas estrategias para generar ese enganche que después es muy difícil de cortar en la vida. Uno como adulto tiene que decir, a ver cómo me salgo de esta adicción que tengo, de este vicio, de esto que tengo una conexión tan profunda, porque a veces se ve que bueno, uno necesita otras cosas, ¿no? A ver, sigue diciendo Sol, para que el adulto por pedido del niño compre ese producto y no otro. Antes ocurría más con productos específicos para niños, pero ahora se generalizó. Claro, exactamente. Y ahí entra ese dilema para los padres de, bueno, por ahí yo no quiero que coma esto, pero me lo está pidiendo y los compañeros lo comen y si no se va a sentir dejado afuera. Entonces muchas veces se cede en esas cosas cuando con la sensación de que eso no es lo mejor, pero claro, ya se generó algo colectivo, de lo que después vamos a hablar también. Dice Paola, hola Matías, recién me conecté, estaba esperando que termine Claudio y nunca te dio el pase. ¿Cuál es el tema de hoy? Estamos hablando de técnicas de manipulación, cómo controlan tu mente, un tema muy fuerte que estaba introduciendo y que bueno, tiene nada, muchos aspectos para desarrollar. Recién hablamos, por ejemplo, de cómo esto se ve en la publicidad. Pero bueno, les quería contar también un poco, de alguna manera, cómo yo me conecté o entré a este tema, si se quiere, o por lo menos qué recuerdo tengo de esto, porque creo que esto es importante para por qué estas cosas son tan potentes para nosotros, ¿no? Tiene que ver con tener el recuerdo, quizás a ustedes les pase, de esa época en la que sos chico y te cuentan el mundo y tenés una visión del mundo, ¿no? Y esta visión muchas veces tiene que ver con la sensación de que todo funciona de una cierta manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, me acuerdo de, no sé, ver a la policía y decir, wow, qué bueno que hay esta gente que nos cuida, son como superhéroes. De ver la televisión y decir, bueno, acá está la gente que, cómo nos entretienen, ¿no? O estos que nos cuentan las noticias, ver el diario y decir, bueno, acá, wow, a ver qué pasó en el mundo, ¿no? Qué interesante esto. Mismo ver las empresas, ¿no? Y decir, wow, cómo esto, la fascinación por los productos, el que saca un nuevo producto y qué útil que es. Mismo los políticos, ¿no? Como ahí arriba, resolviendo los problemas de la gente. Bueno, todo una visión que creo que muchas veces uno tiene, porque es la que te transmite, ¿no? La escuela, bueno, en la escuela vas a que te enseñen, si bien uno de chico, muchas cosas pueden no gustarle de la escuela, bueno, es la sensación de, bueno, ahí se van a aprender las cosas que son importantes. Por ejemplo, la farmacéutica, la medicación, decir, bueno, estos son los remedios, ¿no? Estás enfermo y bueno, vas ahí, vas a una farmacia y te curan, ¿no? Una sensación de como si todo funcionara, ¿no? Qué bueno todo esto y cómo están todas las personas que ocupan sus lugares y que te resuelven estos problemas. Y bueno, con el paso del tiempo, a veces viendo cosas, situaciones donde uno ve algo, no sé, un hecho de corrupción, un, te enterás de alguna cosa, no sé, ves, me acuerdo, por ejemplo, alguna vez de decir, wow, no sé, el policía puede también ser violento o ser parte de la corrupción, o obviamente los casos de los políticos, o cuando uno empieza a ver esto, bueno, esta medicación que te vendían, al final resulta que no era tan buena, que había otras cosas. Bueno, cómo se va fracturando esta visión que uno tiene de un mundo que funciona, de un mundo que te cuida, de un mundo que está hecho como para resolver necesidades y que todos estemos lo mejor posible. Y bueno, creo que eso es un shock
¿no? A esa visión que uno tiene y que es lo que los adultos de alguna manera te transmiten también, ¿no? También por esto de, bueno, hay que cuidar a los chicos em, bueno, de las cosas duras de la vida, ¿no? Entonces se les cuenta como ese cuentito también. Pero ¿qué pasa? Esa ilusión, de alguna manera, se mantiene a lo largo de la vida. Si bien uno va viendo, bueno, eh, sí, sé que muchos políticos son corruptos, o sé que hay corrupción acá, o sé que esto otro en realidad actúan por su beneficio y no por el beneficio nuestro, o por mejorar la salud. Siempre se mantiene esa ilusión, ¿no? Ese deseo de que todo eso funcionara, nos resolviera los problemas. Es muy difícil de romper esa necesidad que es el paso a la conciencia, ¿no? No de pensar, bueno, todo funciona mal, sino de decir, bueno, son seres humanos, ¿no? El político, el periodista, el científico, son seres humanos que les pasan las mismas cosas que uno. Quiere también sus beneficios, está cuidando lo que le conviene, a veces no va a hacer lo correcto. Y la madurez, el crecimiento de conciencia, siempre tiene que ver con uno decir, bueno, no voy a depender de eso, en todo caso voy a tomar lo que es bueno y voy a poder cuestionar lo que no, y voy a aprender por mi cuenta, ¿no? Y por ejemplo, todos los que siguen este canal, siguen a Claudio acá y siguen a muchos de los otros médicos, terapeutas, por ejemplo, escuchan de un montón de tratamientos que normalmente uno no se entera, que nunca los escuchó. ¿Y por qué es eso? Porque hay tantas cosas que hacen bien y que no se conocen. Bueno, eso tiene que ver con que muchas de esas cosas no generan, por ejemplo, la enfermedad crónica, no generan esa dependencia, realmente solucionan cosas, a veces son más baratas, a veces son cosas que las puede cultivar cualquiera en su jardín. Entonces, bueno, eso no da rédito, eso no es algo que uno pueda comercializarlo muy fácilmente, ¿no? Son técnicas que uno las aprende y ya las hace toda la vida para uno mismo, entonces no es algo que te puedan estar vendiendo. Bueno, eso, la conciencia es ver por uno mismo y ver cuáles de esas cosas sirven, son útiles, se pueden usar, cuáles no, porque a veces también hay engaños en todos los ámbitos, o hay cosas que a veces el que las hace, bueno, cree realmente que es muy bueno y uno ve que no, para uno no le sirvió. Te exige tener criterio, ¿no? En todos los aspectos de la vida. A ver, voy a leer algunos comentarios acá que están entrando en el Instagram. A ver, preguntaba María Esther. Matías, en el caso de los mayores, uno por no forzar la atención busca en las redes. A ver, creo que te referís a esto de los vínculos en las redes, si no entiendo mal. Lo que está claro es que reemplazan muchas cosas, ¿no? Buscan reemplazar cosas, buscan que uno sienta que si tiene muchos amigos o si tiene seguidores, hoy lo vemos en los jóvenes que están ahí buscando a ver qué pueden hacer para que algo de lo que hacen pegue, ¿no? Y les traiga el éxito. Buscan reemplazar cosas de la vida que, bueno, para que sea algo profundo, real, bueno, hay que hacer un trabajo, ¿no? Realmente para tener amigos, para tener gente de confianza, para sentir autoestima. Y a veces estos medios nos dan la impresión de que eso se puede conseguir fácilmente. Y si bien son medios justamente para muchas cosas, para conseguir muchas cosas, bueno, eso no significa que no tengan engaños muchas veces. Entonces pasa esto, que uno tiene un montón de redes, amigos, comentarios, pero después cómo te sentís cuando apagás todo eso. Y muchas veces viene mucha soledad. Entonces, bueno, estaba reemplazando una necesidad que en realidad uno tiene que hacer un trabajo profundo para sentir eso de otra manera, para sentir vínculos con otros. Pero ellos van a aprovechar esta necesidad de las personas para que uno esté ahí conectado, para que esté más horas, etcétera, etcétera. A ver, dice Martín acá en el Instagram, la niñez es la etapa en la que se forman nuestros hábitos alimentarios, por ello la industria alimentaria focaliza sus campañas de marketing en esta edad, por ser más influenciables y manipulables. Claro, exactamente, una vez que uno
quedó prendido con algo en ese momento, después va a ser mucho más difícil que uno lo cambie o lo suelte. Entonces ahí hay un cliente por vida, por ejemplo. A ver, dice Martín, muy buena explicación de la relación entre el producto y la necesidad de impacto afectivo en el niño. Y a ver, había algún comentario por acá de YouTube. Los coloca a los niños en una irrealidad, dice María de la Paz, que durante el tiempo que están jugando creen real y pierden la noción del tiempo, como el Fortnite. Claro, exactamente. A ver, toda la vida tiene que tener ese equilibrio, ¿no? Entre momentos de trabajo, que para los niños es el estudio, o ciertas tareas que se le pueden dar, momentos de esparcimiento, diferentes cosas. Bueno, lo que hacen estos juegos es llevar todo ahí, enganchar. Obviamente también hay una cuestión bioquímica que está pasando al mismo tiempo, entonces cuesta soltarlo, hay una sensación de agitación. Y estos juegos buscan fomentarlo eso, lejos de buscar que pueda haber variedad de intereses, buscan que todo esté puesto ahí. Esto, por eso digo, no hace falta ver ninguna mala intención ahí, simplemente pasa y uno tiene que ver, bueno, qué se le está dando a los hijos y qué se le está dando a uno mismo, ¿no? Porque también lo mismo pasa con las aplicaciones o con los juegos que jugamos los adultos. Están buscando compensar muchas otras cosas que nos puedan estar faltando. A ver, dice María Esther, pensé que podía ser adicción, estar conectado, claro, exactamente, sí, de eso es justamente lo que estaba diciendo recién. El estar conectado a ver cuándo me llega un mensaje, cuándo me contestaron esto, en la discusión en que me meto con tal, está generando emociones a las que uno se vuelve adicto. A ver, dice Ana María. Hola Mati, los chicos jóvenes buscan cantidad a calidad. Sí, a ver, diría que no tienen todavía un criterio formado. Van a ir a lo que les produzca esas emociones que están buscando, lo que les dé seguridad, y no pueden elegir. Hacen por gusto porque justamente la capacidad crítica, el criterio de decir, esto me está haciendo bien, esto es sano para mí, es algo que se desarrolla con el tiempo, mucho más adelante. Cuando uno es niño, por eso necesita que haya un adulto que le diga, no, esto no, vos te quedarías jugando toda la noche, no dormirías, no harías la tarea, pero el límite te lo pongo yo. Bueno, ¿por qué? Porque justamente ese criterio todavía no está formado. Van a lo que les llama la atención, a lo que les causa impresiones, que es como la parte más infantil que obviamente todos tenemos y tratamos de buscar ese equilibrio. Buena pregunta acá fuerte, la pregunta de Paola, ¿la religión es una forma de control? Bueno, ahí hay siempre el tema importante de espiritualidad versus religión, ¿no? Y poder diferenciar estas cosas. Cuando la religión es simplemente reglas que se bajan, bueno, vos tenés que hacer esto, vos tenés que pensar así, las preguntas de la vida te las respondí de esta manera, ¿qué está haciendo? Está generando en realidad, si se acuerdan de la pirámide, está yendo a la parte de pertenencia. Yo quiero pertenecer a algo, un grupo de fieles con los que comparto algo, algo que me da seguridad, más que ayudar esa búsqueda de toda la vida, que es entender en qué mundo vivimos, qué nos pasa, qué pasa más allá de la vida, cuál es el sentido de la vida. Todas preguntas que son activas, porque uno todo el tiempo puede encontrar cosas que, esta respuesta me gustó más que la que conocía. Bueno, la religión, muchas veces hace que esas respuestas estén cerradas, que no se pueda pensar. Y entonces mantiene a la gente con el miedo a lo que te va a pasar si no seguís esto. Y en ese sentido es una forma de control. En ese sentido hace que las masas se mantengan con ciertos valores, pero que a su vez no pueda crecer otro tipo de pensamiento. Por ejemplo, como digo siempre, bueno, alguien te dice, esta es mi historia del universo, de qué tenemos que hacer. Bueno, hay otras, ¿no? Y uno debería tener la libertad de decir, explorar otras, a ver si me sirven, a ver qué herramientas tienen, a ver qué preguntas, qué respuestas tienen,
pero muchas veces la religión no lo permite eso, ¿no? Te dice o pensás así o estás siendo un traidor, y de ahí se generan todas esas grandes divisiones. A ver. Bueno, a ver, voy a contar un poco dentro de esto las técnicas, porque se nos va a ir el tiempo, y hay muchas técnicas de esto, y en esto es importante, después voy a responder algunas de las preguntas que están entrando, pero en esto es importante ver cómo funciona esto, ¿no? La manipulación tiene que ver, antes que nada, con el control de la realidad de las personas, ¿no? Y esto tiene que ver un poco con esta pregunta de la religión, que la realidad es como uno ve el mundo, las creencias que tienen. Quien controla eso va a poder dirigir tu vida como quiera. Y siempre hay que entender que el principio de esto, acuérdense también los que hayan estado en ese programa, pero igual lo refresco un poco, cuando hablamos de la manipulación de las personas tóxicas, de la manipulación en la pareja, por ejemplo, hablamos de lo mismo, ¿no? El manipulador controla tu realidad diciéndote, bueno, esto no lo puedes hacer, porque esto, si haces esto es porque estás queriendo estar con otro. Esto es una traición para mí. Vos, no sé, sos una mentirosa que no me querés contar dónde estás. Entonces vas creando una realidad que cuando la otra persona la acepta, aceptó que él, por ejemplo, no tener ningún tipo de libertad de decisión propia, tener que compartir todo, es parte de lo que está bien en la pareja. Una vez que se logró eso, la otra persona ya va a tener culpa, porque, no sé, me junté con una amiga y no te avisé, o me junté con un amigo y no te avisé. ¿Por qué? Porque ya la forma de ver la pareja ya fue manipulada por el otro. Entonces, eso es lo fundamental, porque una vez que alguien te dice la realidad es así, entonces ya después todo lo demás no se puede cuestionar. Ahora vamos a seguir con eso, pero el principio de la manipulación tiene que ver con que hacer que alguien haga algo por la fuerza, por ejemplo, es muy costoso y muy difícil, ¿no? Si yo quiero ser un tirano, si yo quiero obligar a las personas a hacer algo, eso causa muchísimo esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, supongamos que, no sé, la mafia, ¿no? La mafia que funciona de esta manera y para que vos hagas lo que ellos quieren, tienen que venir 5 tipos armados a amenazarte, bueno, pagame esto porque si no te voy a romper todo. Bueno, eso lleva mucho esfuerzo y un esfuerzo constante. Eso no es práctico, ¿no? En el sentido de que el otro haga lo que vos querés. En ese caso, por ejemplo, que te pague algo, que haga negocios para vos, etcétera, etcétera. Eso no es efectivo, y esto que estoy diciendo tiene su historia, ¿no? Por ejemplo, cuando un país es conquistado por otro, mantener esa dominación es muy costoso, hay que tener tropas y todo el tiempo estar controlando a la gente. Entonces, hace cientos, miles de años, que se sabe que esto no se hace de esta manera. Lo que hacen es, por ejemplo, tener a gente del mismo pueblo que la puedan, que ayude, haga lo que quiere el que domina, ¿no? El invasor. ¿Para qué? Porque cuando uno ve de su propia gente, de su propio país, que alguien que podés elegir para cargos políticos, alguien que te dice, bueno, es mejor seguir aliados juntos a este país extranjero, va a ser mucho más fácil que uno lo acepte, porque uno lo siente como, bueno, esto es uno de los nuestros, entonces le creo que esto es lo mejor. Entonces, forzar a las personas a hacer algo es muy costoso. En cambio, si se logra que las personas hagan las cosas pensando que es lo mejor para ellos, pero en realidad es lo mejor para el que lo está manipulando, bueno, ahí se consiguió el truco, ¿no? Y ahí vamos a lo que decía antes, lo que comentaba Sol, lo que comentaba Martín. Si uno, por ejemplo, un chico, un adolescente o un adulto dice, yo estoy jugando este juego porque es el que más me divierte, o estoy viéndome esta maratón de series porque me enganché, es bueno para mí, ¿no? Me está entreteniendo, me encanta, me entusiasma. Pero ¿qué pasa?
si eso te enganchó, si eso te generó adicción, quizás no está siendo tan bueno para vos. Quizás en algún momento vos dirás, y quisiera también leerme un libro, quisiera juntarme con amigos, quisiera salir a andar en bicicleta, pero no lo haces. ¿Por qué? Porque estás enganchado. Pero vos no decís, ay, qué mala, qué mala, qué mala esta, la que hizo el juego, qué malo Netflix. No, decís que bueno que me da estas posibilidades de entretenimiento y uno no se da cuenta que en realidad lo que está haciendo es haciendo lo que el otro quiere, que es que vos seas adicto a eso. ¿Qué es lo que no va a querer un Netflix o un Disney? Que uno diga, yo sí, me gusta ver una película, ver una serie, pero también me gustan otras cosas. Entonces, voy a ver algunas cosas, pero también voy a hacer otras cosas, otras actividades en la vida, porque ahí no estás seguro de tener tu favor en ese sentido. Y lo mismo con la alimentación. ¿Qué van a querer? Que uno diga, y me como una verdura no sé, o tomo más agua. No, van a querer que uno diga, no, tomo gaseosa, tomo alcohol, como esto que tiene carbohidratos, que tiene azúcar, etcétera, etcétera. Porque eso es lo que te pueden vender. Lo otro se consigue en todos lados. Entonces uno tiene que ver ahí ¿para quién? ¿Para quién estoy haciendo realmente? Y ahí está usando la energía de uno, que cree que está haciendo por uno, pero en realidad se está haciendo para el otro. Esa es la base de la manipulación, y en estas técnicas que ahora voy a ir repasando, todas tienen que ver con eso. A ver, voy a volver que tengo algunos comentarios. Me pregunta Ana María cómo veo esto de 5 años a 5 años en adelante, entiendo, en un mundo de repetición y no de hacerse cargo, de reflexión. Bueno, la cuestión es que siempre estas cosas, a ver, vamos a cómo vivimos, ¿no? ¿Cómo está la gente? Bueno, ¿por qué encontramos tanto malestar, tanto abuso de los psicofármacos, abuso de sustancias, violencia, relaciones infelices? ¿Por qué? Algo no está funcionando, ¿no? Algo no está haciendo como podría ser. Ese malestar, así como estamos viviendo en este momento, es decir, queremos vivir así, todo el tiempo con prohibiciones, todo el tiempo con miedo, con hay que hacer esto, donde uno se tiene que preguntar. Y ese malestar a veces hace que la conciencia emerja, ¿no? Y que uno diga, hey, no quiero vivir así, esto no me está gustando y voy a buscar otras herramientas. Y eso es lo que está haciendo mucha gente, diciendo me cansé de vivir así, no quiero vivir más así, no quiero más esta realidad, no quiero más esto que me dicen que es la vida, y empezando a buscar otras formas. Así que siempre es abierto, es una dinámica abierta, pero seguro que estamos en una época donde hay potencial para grandes cambios y también hay potencial para que ese infierno que está en la mente de las personas se manifieste en el mundo afuera. Buenas noches, Fernanda, ¿cómo estás? Se me ocurrió pensar en masonería, dice Ana María. Bueno, ahí hay toda otra cuestión de que uno tendrá que ver cómo, quién, a quién le conviene todo esto, ¿no? Hoy hablamos de las técnicas y obviamente yo lo voy a dejar abierto para que cualquiera o que lo piensen o que saquen sus conclusiones o que hagan su investigación. Pero ver cuáles son las estrategias que se usan. Después hay que ver quién, ¿no? Pero sí que hay mucha investigación en este sentido. Hola María Isabel, que dice un gusto escucharte, ¿cómo estás? Paola dice, pregunté por la religión porque estaba en un grupo y siempre tenías que tener una experiencia con Cristo y yo no la tenía y ellos lo cuestionaban. Bueno, ese es el tema, ¿no? Que siempre tiene esto es así, es de esta manera, y si vos tenés preguntas, si vos tenés dudas, si vos cuestionás, entonces ya no nos caes tan bien. Esto tiene que ver con la parte de la pertenencia, ¿no? Y esto es una de las cosas de manipulación. Todo lo que te controla busca generar dependencia. Así como la pareja manipuladora quiere que vos no tengas tu propia salida económica, no quiere que vos tengas amigos, otras relaciones, porque eso te mantiene dependiente de esa persona. Bueno, a nivel social pasa lo mismo. Si uno depende de esto, digo, este es mi pilar, yo sin este grupo
no sé, estaría perdida, no sabría qué hacer. Bueno, eso te genera dependencia. Y como necesitamos pertenencia, esto se usa muchas veces. ¿Cómo se usa? Haciendo que te dicen, bueno, vos pensás así, podés estar con nosotros. Ahora, ¿querés pensar de otra manera? ¿Querés vivir de otra manera? ¿Querés hacer preguntas? Entonces no, te vas, te vamos a excluir, te vamos a criticar, y entonces uno ahí tiene ese dilema que hablábamos en el programa pasado. Hago lo que siento y me arriesgo a que al que no le guste se aleje, o me quedo y hago lo que me dicen que haga, y eso que esa duda que tengo, eso que me gustaría emprender, esa idea que tengo, no la persigo. Bueno, ese es el tema, ¿no? El criterio, el crecimiento, el ir por las necesidades superiores que uno tiene, debería llevarlo uno a decir, bueno, si yo siento algo, yo siento una creencia, si yo siento este tipo de conexión y esta religión me dice otra, bueno, puedo elegir. Esto no me está, o por lo menos busco en otro lado también. En general los grupos, la pertenencia no permite eso, así como las familias tienen creencias muy fuertes, y cuando uno como hijo viene con otra cosa, te dicen, ah, no, acá no vengas con esas ideas, y te tratan de censurar, te tratan de acallar esas ideas, y ahí de nuevo uno tiene que ver, ¿lo defiendo esto? O para que no tener problemas, me lo guardo y pienso como todos. Bueno, decía, el control de la realidad tiene que ver con todo esto, ¿no? ¿Qué es la salud? Y esto lo vemos cuando dicen, bueno, esto es medicina. Esto es una medicación y otras cosas no. Eso es una definición de la realidad, por ejemplo, ¿no? O como decir, bueno, esto es la política o esto es la economía. Cuando te dicen esto hay que creer, te están diciendo esto otro no hay que creer. Y para eso también usan muchas herramientas, como por ejemplo demonizar lo que no entra dentro de eso. Los que están quizás un poco en esto verán, esto por ejemplo lo contó le pasó a Claudio mismo, cuando al principio de lo que estamos viviendo, dijo, bueno, esto es para elevar el sistema inmunológico y hay que tomar esto, y le dije, no, no podés decir eso. No podés decir que hay algo que refuerza el sistema inmunológico. Bueno, ¿por qué? Porque esa sería otra visión que da poder, donde uno puede hacer cosas para estar mejor y no tiene que estar simplemente siendo víctima del miedo. Bueno, eso es una definición de la realidad. ¿Qué es la salud? Y cuando uno se mete, va viendo que hay muchas cosas de salud, incluso que son ridiculizadas, eh, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con lo energético, lo espiritual, que si uno va a ver a todos los medios, a todos los grandes medios, esas cosas son ridiculizadas y buscan también que uno tenga vergüenza de hacerlo. Que uno diga, ah, no, yo hago esto, tomo esto, pero no voy a decir nada porque me van a decir que soy un loco, que hago estas cosas, que me creí cualquier cosa. Y muchas veces esas cosas vienen de la experiencia propia, de uno haber probado algo y decir, esto me hizo bien, me hace mejor que un tratamiento que me dio, por ejemplo, un médico, que no siempre es así. Uno tiene que ver, pero muchas veces han tenido experiencias, yo las he tenido, de decir, probé este tratamiento que es barato, que es gratis, que me soluciona un montón de problemas, y ha ido al médico y el médico me había dicho que esto, bueno, era así, era crónico, no tenía solución. ¿Por qué? Bueno, eso es una definición de la realidad, y censurar otras alternativas, ridiculizar otras alternativas, es una manera de que la gente nunca quiere investigar esas otras partes. Después, generar dependencia, como decía, cuando uno está muy atado en el día a día a, bueno, tengo que trabajar por esto, necesito la aprobación de este grupo, de las personas. Cuando uno piensa, bueno, las únicas formas de trabajo son estas que me dicen, o por ejemplo lo que pasa con ese tema tan polémico de las ayudas sociales y todas estas cosas que hacen que te mantengas con algo que te dan, y si vos no haces tal cosa, te lo dejan de dar. Entonces uno depende, todo lo que genere dependencia va a hacer que uno no se pueda alejar. Así como pasa de nuevo con la familia. ¿Qué pasa si uno no tiene independencia económica cuando tiene ya cierta edad, 20 y pico o más incluso? Bueno, dependés de que el otro te diga, yo te doy,
pero si haces esto. Entonces uno muchas veces pasa en la vida de las personas que dicen, yo quiero estudiar esto, quiero dedicarme a esto, pero no lo voy a hacer porque a mi papá no le gusta, a mi mamá no le gusta, y dependo económicamente de ellos o dependo emocionalmente de ellos, entonces no puedo explorar mi propio camino. Siempre lleva a que la exploración que uno tiene que hacer, que llevaría a ese crecimiento, a esa independencia, se vea cortada. Y a nivel mundo, eso pasa. Cuando uno dice, bueno, yo quiero hacer esto otro de esta manera. Ah, no, no, de esta forma no lo puedes hacer porque esto es así o no es nada. O porque uno tiene, bueno, no, porque tengo que ganar la plata y la plata me la dan así. Y entonces uno por miedo a perder esas necesidades básicas, nunca explora esas otras posibilidades de la vida. A ver, dice Palermo Punk. Hola Mati, apelan a algo que está en la memoria colectiva desde eras primitivas, donde si quedabas fuera de la manada no sobrevivías. Claro, exactamente. Esto de la pertenencia trae siempre este temor que, ¿qué pasa si uno queda fuera del grupo, ¿no? En la manada que te protegía de los depredadores, que te daba el alimento, que te daba seguridad, que te daba la misma compañía, bueno, pero tiene sus reglas y está bien que existan esas reglas, ¿no? Porque cada grupo tiene sus reglas. El tema es que siempre en el grupo va a surgir una idea, una inspiración, una vocación que diga, yo algo de esto lo quiero cambiar. Y ahí es donde el miedo, ese miedo a quedarse afuera, hace que uno muchas veces resigne cosas de las que siente o de las que piensa porque está la posibilidad de quedarse afuera. Entonces eso es muy fuerte y lo usan mucho, como pasa ahora, por ejemplo, si no tenés tal cosa, si no te diste tal cosa, no podés entrar a tal lugar, no podés viajar, no podés trabajar. Y entonces, ¿qué pasa? Uno, por miedo a que te saquen eso que te da el sustento o esas cosas que te hacen ser parte, muchas veces accede. Entonces, estamos haciendo algo porque es lo que el otro quiere, ¿no? No porque es lo que realmente a uno le sirva. Dice María Isabel, las farmacéuticas quieren que sigamos enfermos y muchas personas no evolucionan. Cuando uno no quiere ser más un experimento porque encontró otra forma, nos ridiculizan, mente abierta y hacer lo que nos hace bien. Lo digo desde mi experiencia con la esclerosis múltiple. La cura está, pero no les conviene a muchos. Bueno, fíjense, de esto así, situaciones así, hay muchísimas, ¿no? De nuevo, uno puede explorar más allá y ver quién está atrás, por qué. Pero la cuestión es esa, el negocio tiene que ver con venderte algo todo el tiempo. Ahora, si hay una cura que es algo que uno puede incorporar o que uno puede hacer por poco costo, no conviene para eso. Y lo natural es que ese grupo, esa empresa, busque que sigas pegado a eso y por lo tanto esas otras soluciones no le van a convenir. Y si tiene mucho poder, va a tratar de que la gente no acceda a esas cosas. Bueno, una de las formas es ridiculizar. Haces esto, uno busca noticias de ciertas medicaciones más naturales o que tienen que ver más con mejorar la salud y vas a encontrar un montón de notas negativas que dicen que es falso, que dicen, ¿por qué? ¿No? Si de repente tenés experiencias de un montón de personas que dicen que les sirvió. Entonces, algo ahí no está funcionando, ¿no? ¿Y en qué vivimos? Vivimos con enfermedades crónicas, vivimos con un montón de medicación que se toma, porque esa es realmente la mejor salud a la que podemos aspirar. Bueno, otro aspecto importante, ya estamos con poquito tiempo, pero bueno, seguramente sea para continuar el tema, es la de la autoridad misma. La autoridad, además de todo esto que tiene que ver de la pertenencia, es el espejo de lo que uno vive con los padres, ¿no? Los padres son la primera autoridad, obviamente, y uno crece con total dependencia de los padres. ¿Y cuál es el trayecto de la vida? El trayecto de la vida es ir ganando más conciencia, más independencia, hasta que uno ya no depende de ellos y la relación empieza a cambiar, ¿no? De esa dependencia total a una menor, a un vínculo donde puede haber ayuda o incluso ayuda mutua o incluso se puede invertir con la vida. Es el camino que uno tiene que hacer, pero muchas veces pasa en el desarrollo que esto no se da
este avance no se da y las personas siguen dependiendo de los padres emocionalmente, como referencia, por mucho más tiempo, ¿no? No se los puede cuestionar. Bueno, eso se espeja en la vida, ¿no? Cuando vemos una figura importante, nos refleja eso y queremos que el político, el líder religioso, el periodista, el actor, sean una referencia, ¿no? Con que podemos contar, el ídolo, el que podemos admirar, el que nos da ejemplos de vida. Y esto puede tener mucho sentido en que hay personas que son referencia en ciertos temas, que nos pueden enseñar muchas cosas, que nos pueden ser una guía en muchos aspectos, pero ¿qué pasa? Si uno no trasciende esa etapa de decir, bueno, está bien, yo tengo respeto por el que tiene una experiencia, que tiene un conocimiento, pero ¿qué pasa si de repente lo que me está pidiendo hacer no estoy de acuerdo, no va con mis valores, me está oprimiendo cosas que yo tengo? Bueno, ahí uno debería poder empezar a cuestionar, pero ¿qué pasa? Estas cosas, el idolatrar, el poner en un pedestal, hace que se mantenga como una figura casi mítica de Dios a la que uno no puede cuestionar. Y esto que parece, wow, que digamos, qué básico sería, fíjense en el mundo cómo está con los líderes, que personas no les cuestionan nada, que los idolatran, que piensan que la única solución a la vida va a venir de ese lado. ¿Y por qué? Porque esto se usa esa necesidad que tenemos de figuras que nos guíen, que nos digan cómo son las cosas, que nos resuelvan los problemas, para no asumir a veces la confusión, el miedo de decir, bueno, yo tengo que guiarme solo, ¿no? A veces eso es muy angustiante. Entonces, bueno, por eso cuesta mucho cuestionar y para muchas personas va a ser más fácil decir, me quedo con lo que me digan y no pienso por mi cuenta, por ejemplo. Ana María dice, dependencia al final termina de depender de otros por miedo a lo nuevo. María Emilia dice, la mate llegué tarde, después te miro cuando lo suban. Bueno, creo que es un tema muy interesante el de hoy, es un tema muy profundo como para seguir, así que, a ver. Bueno, dice Fernanda, presionar con la... Bueno, ya sabemos qué es, no es válido, tenemos derechos. Bueno, exactamente, ¿no? Cosas que tenemos que darnos cuenta, pero que tienen que ver con siempre el crecimiento del criterio, el uno poder entrar en esa, el crecer, el evolucionar, da miedo, porque uno entra siempre en, bueno, si no, como decían antes, si yo leí este libro sagrado de una religión, wow, y de repente esto no me cierra, esto no es lo que me conecta, y de repente tenés que abrirte a un mar de posibilidades, ¿no? Entonces, si no es esto, ¿qué hay? ¿Hay reencarnación? ¿Hay qué es lo que es vivir bien? ¿Qué nos da felicidad? ¿Cuál es la verdadera espiritualidad? Y eso es confuso, ¿no? Entonces, siempre la manipulación utiliza estas cosas para que uno se quede, ¿no? Para que uno se quede y haga que, bueno, sea parte de algo, consuma, obedezca, sea parte de un grupo que va todo en masa hacia algo, cuando obviamente agruparse es muy importante, pero siempre hay que mantener esta tensión de, bueno, soy parte de algo, pero a su vez soy una persona. Entonces, ¿cómo hago para que eso no me absorba, ¿no? Ser parte, contribuir, aprender de otros, construir juntos, sin que eso se convierta en algo que, bueno, es mi única guía, por ejemplo. Y ahí está, digamos, el gran desafío con todo esto. Bueno, de alguna manera cubrimos varias de las cosas. Hablé de llegué a mencionar 4 o 5 técnicas, hay muchas más. Pero bueno, espero que un poco se entienda el panorama y se entienda por qué esto tiene tanto que ver con lo que hablamos muchas veces, con la búsqueda del crecimiento, de la conciencia, de la maduración que uno tiene que hacer, donde si eso no está, siempre va a haber alguien que va a decir, bueno, esta persona poco consciente me sirve, ¿no? Para que me compre algo, para que haga algo por mí, para que vaya cegada
hacer algo sin pensar si realmente eso es lo mejor para sí mismo, como puede pasar con una guerra, un conflicto social, con aceptar medidas, todas cuestiones en las que, bueno, uno tiene que poder decir, bueno, a ver, más allá de esto que me están bajando, ¿yo qué quiero hacer? ¿Qué me parece? ¿Dónde me informo? Como para poder tener una visión más amplia de esto. Bueno, hola Marce, ya estamos terminando por hoy. Bueno, ahí está, hoy cerramos, los voy a dejar con Claire. Con todo es uno, no le quiero sacar tiempo, biodescodificación online. Bueno, nos vemos la semana que viene, seguramente más de este tema y ampliando con cosas que tienen que ver. Gracias por estar, gracias a los que le dieron una oportunidad a un tema diferente, a veces más polémico, pero que me parece fundamental poder tratar. Nos vemos la próxima. Hasta luego.